Hola, buenos días. Desde aquí de Inglaterra, saludando para toda Venezuela, mi amada Caracas, mis amados compañeros de trabajo de la alcaldía del municipio bolivariano Libertador. Es un placer para mí esta oportunidad de estar acá con todos ustedes en esta videoconferencia después de tanto tiempo de ausencia. Me permito saludar a las autoridades, profesora Gisela Rodríguez, jefa del Gabinete Social de la Alcaldía de Caracas, Viviana González, responsable del Sistema Municipal de Protección, Harrison Gamboa, director ejecutivo del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, consejeros y consejeras de protección de antes y de ahora, todos los miembros del sistema, un saludo cordial de esta servidora María Gracia Justiniano. La responsabilidad que se me ha otorgado en el día de hoy es llevar un poco de la experiencia de lo que son las medidas de protección establecidas en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Hablar del Consejo de Protección es hablar de muchos recuerdos importantes en mi trayectoria profesional y de muchas personas que marcaron un antes y un después en la protección de la infancia en Venezuela. Hablar del Consejo de Protección es hablar de Cristóbal Cornieles, es hablar de Yuri Wise, es hablar de María Gracia Moray, es hablar de la doctora Rosa Isabel Reyes, es hablar de la doctora Beatriz López, es hablar de la doctora Ninfa Herrera, es hablar de la doctora María del Rocío Rodríguez, es hablar de Anaí Arizmendi, es hablar del exalcalde Freddy Bernal, es hablar de Sonia Alvarado, es hablar de la Fundación Caracas para los Niños, del programa de educadores de calle, es hablar de todo un equipo de trabajo que en Domo 65 Isleño, Policía de Caracas, allá en la Avenida Fuerzas Armadas, nos acompañaban en esta loable labor que es ser consejero de protección del niño, niño y adolescente de uno de los municipios más complejos de nuestra amada Caracas. Formamos un equipo maravilloso, todos allá en el Domo 65 Isleño, en la Avenida Fuerzas Armadas, incluyendo a mi querida conserje Magali Alvarado, a nuestro equipo de motorizado, Alcide Figueroa, Jefferson Blanco, Coco. Son tantas personas que tendría yo que nombrar acá, que hicimos un trabajo de hormiguitas con los pocos recursos que teníamos en aquel momento, pero que sacamos adelante una institución del Estado cuyo fin era la protección y la defensa de los derechos y garantías de nuestra infancia. Una tarea que dejó grandes frutos por la inmensa responsabilidad que tienen los consejeros de protección. Un consejero de protección tiene dentro de sus cualidades, debe tener, mejor dicho, esa empatía hacia lo que necesita el otro, esa responsabilidad social, ese compromiso. Un consejero de protección no puede jamás ser una persona que no esté comprometida con el trabajo social, con la dolencia del prójimo. Es necesario e indispensable que en esa integración de conocimientos que debe tener el profesional que ejerza el cargo de consejero de protección esté implícita la responsabilidad y el compromiso hacia su semejante, y entender que cuando tú asumes el rol de un consejero de protección, te están dando la responsabilidad sobre la vida, el destino, la integridad de un niño, de una niña o de un adolescente. El consejero de protección debe tener mística profesional. Debe trabajar más que por un salario, debe trabajar por una vocación de servicio dirigida las 24 horas del día, los 365 días del año, a la defensa y garantía de derechos de los más débiles. Un consejero de protección debe en todo momento respetar
lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sobre todo en lo que tiene que ver con el derecho a la defensa y al debido proceso. El consejero de protección no es un funcionario aislado que puede tomar decisiones a su mero criterio. El consejero de protección es un ente colegiado. Los casos no le pertenecen a un consejero de protección, los casos le pertenecen al Consejo de Protección per se. Y como la palabra lo dice, protección, órgano colegiado, no podemos actuar de manera individual. Las medidas de protección, que son aquellas que impone la autoridad competente, el consejero de protección, tiene una investidura. El consejero de protección es una autoridad que merece respeto dentro de su ámbito de acción, que merece respeto por parte de las autoridades judiciales, de las autoridades militares, de las autoridades civiles, etc. Pero por sobre todas las cosas, el consejero de protección debe respetar y valorar su trabajo bajo principios éticos, porque lo que está en juego es la integridad física de un niño, niña o adolescente. Y sus decisiones, como bien lo dice la norma, son de estricto cumplimiento. Una decisión de un consejero de protección implica un acatamiento sobre la persona o institución sobre la cual recaiga esa decisión. Por eso es tan importante que un consejero de protección todos los días de su vida debe estudiar, debe prepararse para el asunto que le compete. Un consejero de protección debe tener una constante formación, permanente formación, para que pueda hacer un trabajo impecable. He dicho esto como un abreboca a esta charla, que quisiera que fuese conjunta y que hubiese un intercambio de experiencias, porque mi experiencia ha sido muy enriquecedora durante todos estos años. Pero han pasado tantas cosas en mi país, han habido tantos cambios sociales, estructurales, que es complejo cuando uno no está allá, saber en qué condiciones está en este momento lo que nosotros iniciamos. Dicho esto, quisiera pasar mucho tiempo hablando con ustedes, consejeros y consejeras de protección, para transmitirles mi experiencia, porque yo no fui consejera de protección. Yo soy consejera de protección, porque ese sentimiento queda aquí, nos marca a todos los que estuvimos en esa lucha constante de no dormir pensando, ¿qué voy a hacer con este caso? ¿Cómo lo voy a resolver? ¿De dónde me agarro? ¿Dónde están los programas para solventar este asunto? ¿Cómo le doy respuesta a ese niño que me está demandando una atención inmediata porque está consumiendo drogas desde que tiene 4 años? ¿Cómo le doy respuesta a los miles de niños que se quedaron en las entidades de atención y que hasta la fecha no han podido ser colocados en una familia sustituta? Es muy difícil cuando la ley te otorga unas responsabilidades que cumplir significa una lucha titánica. Por eso es tan importante que los consejeros de protección entiendan la loable tarea que tienen, pero lo imprescindible que es que se enamoren de su trabajo, no de un salario. Un consejero de protección no puede trabajar por un salario. Un consejero de protección trabaja por vocación. Un consejero de protección debe entender que la ética es uno de los principios fundamentales, que los niños no se negocian, que la infancia no se negocia. Cuando un consejero de protección entiende
que la infancia no puede esperar, exige de los órganos competentes para la elaboración de programas, exige a toda una sociedad, escuela, familia y demás gente del Estado que participen activamente para poder restablecer las necesidades de nuestra infancia. Entrando en capítulo, el artículo 125 nos señala qué es una medida de protección, y vuelvo y repito, es aquella que impone una autoridad. Una autoridad. El consejero de protección, repito, merece respeto, es una autoridad y sus decisiones son de carácter de obligatorio cumplimiento. Para restablecer o resarcir los derechos y garantías de un niño o adolescente que se encuentre vulnerado en estos derechos, en estas garantías o amenazado. La primera medida de protección que impone el artículo 126 es la inclusión del niño, adolescente en uno o varios programas de protección. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué hablamos cuando hablamos de incluir a un niño, adolescente en uno o varios programas de protección? Quizás esta sea una de las medidas más sencillas desde el punto de vista de la teoría. Incluir. No se trata solamente de incluir a un niño o niña adolescente en un programa. ¿Qué programas serán estos? Programas de ayudas escolares, programas de becas de estudio, programas de rehabilitación, programas de familia sustituta, programas de apoyo y orientación psicológica. Son muchos los programas que de esta simple medida que tenemos aquí, que es incluir al niño o adolescente en uno o varios programas, tenemos mucha tela que cortar. Porque realmente una de las carencias en la época que nosotros estábamos en el Consejo de Protección era que no estaban diseñados los programas o no había suficientes programas de atención a la infancia. No los había. Porque la ley estaba recién creada y todo era novísimo para todos los actores del sistema. Sin embargo, contábamos con instituciones como Profan, que desarrollaban unos programas bien interesantes para los adolescentes. Teníamos a Plafan, que nos prestaba apoyo psicológico, trataban el tema de la violencia de género, pero nos quedamos cortos, porque nos vamos a seguir quedando cortos, porque tenemos una sociedad y una comunidad y un entorno o un ámbito de acción grande. Y los problemas, la depresión social ha aumentado. En aquella época existía la depresión social y fue una lucha gigantesca para poder entender y que las autoridades entendieran desde nuestros entornos que nosotros no éramos el CENIAT que generaba dividendos. Nosotros éramos los representantes de la infancia, de la población infantil y juvenil de nuestro país. Y nosotros necesitábamos los programas y necesitábamos los recursos y necesitábamos que nos dieran un espacio de acción. Llegamos a todas las autoridades, incluyendo al presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías, para aquella época, quien hizo todo y más para desarrollar y para brindar a todo un sistema todas las oportunidades, todas las necesidades y todos los requerimientos que desde ese entorno necesitábamos para funcionar. Y nos activamos como sistema. Se creó el programa de los educadores de calles, que fue un programa pionero en el rescate de la infancia, desarrollado por la Alcaldía Mayor. Porque nosotros entendimos algo en este proceso, que los consejeros de protección no podíamos actuar solo. Había que tener una constante articulación con todos los órganos del sistema. Llámese Defensoría del Niño,
llámese Consejo Municipal de Derecho, llámese Fiscalía del Ministerio Público, llámese Tribunales de Protección, llámese programas desarrollados por instituciones públicas o privadas, llámese hospitales de atención primaria de nuestro país. Y empezamos a articular, porque en este trabajo de articulación es la única manera de conseguir frutos que beneficien a nuestra infancia. Aquí tenían que sobrepasar el interés superior, y debe sobrepasar el interés superior de la infancia por sobre los intereses particulares. ¿Por qué? Porque se trata, repito y hago énfasis en esto, en la protección de los derechos y garantías de nuestros niños. En este orden de ideas, cuando nosotros decidimos como consejero de protección dictar una medida de inclusión de programa, no es agarrar a lo loco y decir, yo a este niño lo voy a meter a estos padres los voy a llevar a esta escuela para padres. Porque es que estos padres han agredido físicamente al niño y necesitan ser incluidos en un programa. No. Si un padre ha causado agresión física o verbal a un niño que pueda ser considerado un hecho punible, el consejero, hay un hilo muy delgado entre lo que es un exceso en la corrección y lo que es un maltrato físico, verbal, emocional o psicológico hacia un niño, niña o adolescente. Entonces, no es una maquinita Tin Marín de 2 piringües que vamos a agarrar y vamos a decir, vamos a incluir a un niño. No, tú tienes que escuchar. Tú tienes que escuchar a ese niño. Primero que nada, la garantía del derecho a ser escuchado. Indispensable que cualquier consejero de protección, indispensable, escuche al niño, niña y adolescente. Y de no ser posible poder escucharlo por sí mismo, por un tercero de la confianza. Es tan impresionante que tú puedes escuchar a un niño de 3 meses de nacido, o 3 meses de edad, mejor dicho. Debes escucharlo, debes verlo. Los ojos hablan, el cuerpo habla, los gestos hablan. Hay muchas maneras de recoger ese artículo 80 tan importantísimo y del cual se ha creado una jurisprudencia indiscutible por lo importante que es escuchar a la infancia en nuestro país. Como les venía diciendo, el consejero de protección tiene el deber de apoyarse en el programa más coherente a la situación de que se trate. Y debe contar con esos programas. Debe tener una bandeja de opciones para incluir a un niño, niña o adolescente o a su familia en un programa. Y tiene que saber distinguir con objetividad cuál de estos programas es el más idóneo a la situación que se nos presenta. En segundo lugar, tenemos la orden de matrícula obligatoria o permanencia en instituciones públicas o de educación públicas o privadas. Yo me quedo sorprendida porque el interés de un niño, niña y adolescente debe estar por encima. Es la prioridad absoluta del Estado venezolano y debe ser la prioridad absoluta de todo funcionario o funcionaria que trabaje en pro de la infancia. Llámense instituciones educativas, llámense defensorías del niño, llámense hospitales, etcétera, registro civil, etcétera. Todas las instituciones deben entender que la prioridad absoluta de un Estado es la infancia. Y esa fue una premisa de todos nosotros en aquella época, darle la prioridad absoluta al niño entre dos intereses totalmente válidos de un adulto y de un niño o un adolescente. Los intereses del niño y adolescente deben prevalecer. No solamente lo dice la norma, lo dice el sentido común.
Y es muy importante que un consejero goce de sentido común para poder en la práctica hacer lo que corresponde y no lo que su libre albedrío le señala que debe hacer en un caso determinado. En los planteles educativos van a encontrar muchos adolescentes, niños que por diferentes motivos o razones no quieren ser admitidos por las autoridades escolares, ya sea por conducta disruptiva, ya sea por calificaciones, ya sea porque le cayó mal la mamá, ya sea porque N cantidad de razones que te van a alegar los docentes. Los docentes no pueden a su libre decisión expulsar a un niño o niña o adolescente del aula. No pueden. O si pueden, o si consideran que pueden, deben hacerlo a través de los procedimientos administrativos consagrados tanto en la Ley de Educación como en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. El artículo 296 y 297 de la LOGNA te habla de las medidas de carácter inmediato que puede interponer un consejero de protección. Normalmente, cuando nosotros tenemos una situación que involucra a los entes educativos, vamos a ver con preocupación vulneración de derechos de los adolescentes y de los niños. ¿Por qué? Porque les hacen procedimientos administrativos en los planteles sin evaluar el debido proceso, el derecho a la defensa, artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los niños, niñas, adolescentes son sujetos plenos de derecho. Muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces suspenden a los niños del plantel educativo sin escucharlos, sin que ejerza violando sus derechos fundamentales, el derecho a la defensa y al debido proceso, el derecho a ser escuchado por una autoridad imparcial, el derecho a hacerse acompañar en cualquier procedimiento por un defensor de niños, niñas, adolescentes o por cualquier persona de su confianza. Es increíble cómo en el transcurso del tiempo vimos cómo se le violaban los derechos y las garantías a los niños, niñas y adolescentes en los planteles educativos. Y había que dictar. Esto es una medida muy importante, muy importante. Es una medida, todas las medidas de protección, porque no puedo decir que una sea menos importante que la otra, pero cada medida de protección necesita un estudio individual de la situación que involucra a la infancia. En estas medidas de orden de permanencia en planteles educativos o inscripción pasan muchas cosas. Los adolescentes quizás en una oportunidad, unos adolescentes en un liceo, me acuerdo que yo fui alumna de ese liceo, en un liceo los expulsaron porque presuntamente en los disturbios del año X, 2002 quizás, habían tirado bombas lacrimógenas, habían roto parte de las instalaciones del colegio y eran adolescentes que estaban en el último año para graduarse de bachiller y fueron suspendidos. Por un consejo de profesores fueron suspendidos los adolescentes. Se les acusaba, se les levantaron las respectivas actas y se les acusaba de haber sido partícipes en los hechos revoltosos de aquellos momentos. Sin embargo, no había una denuncia formal ante el Ministerio Público. No se les garantizó el derecho a ser escuchado a ninguno de los adolescentes. Puede ser que alguno de los adolescentes estuvo involucrado en algunos hechos punibles dentro del plantel educativo. Sin embargo, no había pruebas de nada de lo que alegaba el equipo de docentes. El equipo de docentes en una reunión, un consejo de profesores, decidieron casi unánimemente la expulsión de 9 adolescentes de ese liceo por estar incursos, porque no hablaban de la presunción. En ese colegio, inclusive, la única participación que hubo
por parte de algún ente del sistema de protección fue de la Defensoría del Niño. Y por el desconocimiento, en ese momento se suspendió a los adolescentes con el aval de la Defensoría del Niño de aquel momento en aquel colegio. Por supuesto, los representantes fueron ante el Consejo de Protección a plantear tal situación y hubo que tomar medidas de protección. Se escucharon a todos los adolescentes. Se escucharon, se les preguntó al personal docente en una reunión, entrégueme todas las actas. Entrégueme todas las actas. Entrégueme el procedimiento que usted interpuso ante la Fiscalía del Ministerio Público. No tenemos procedimiento ante la Fiscalía del Ministerio Público. No tenemos denuncia, no formalizamos ninguna denuncia ante el Consejo de Protección. Pero tenemos aquí a la defensora, al defensor de los derechos del niño. Porque, el defensor es un garante. Defensor, usted, yo consejera de protección, quiero preguntarle, defensor, enséñeme todas las acciones, todas las actuaciones que usted hizo para defender los derechos de esos niños o adolescentes, que estaban involucrados en el asunto. El defensor me enseñó actas relativas a declaraciones de algunos representantes, de algunos padres, pero nada concreto. Entonces hubo una violación flagrante de los derechos y garantías de todos esos adolescentes. Y se debió dictar una medida inaudita altera parte de carácter inmediato, porque el procedimiento dentro de los consejos de protección, como ya ustedes lo deben saber, nuevos consejeros, dura 15 días, pero hay medidas que se pueden interponer inaudita altera parte por el 296 dentro de las 24 horas que ocurre el hecho. Aquí había una violación flagrante al derecho a la educación y hubo que resarcir ese derecho. Después vendría el procedimiento ordinario, pero en ese momento necesitábamos resarcir los derechos que todo un sistema había vulnerado contra unos adolescentes. ¿Por qué? Por el desconocimiento de la norma. Entonces, cuando ustedes estén en presencia de una medida de protección de las contenidas en el artículo 126 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, ustedes tienen que estar convencidos de cuál de estas medidas es la que deben imponer ante la situación. Y ustedes en todo procedimiento, antes de imponer una medida de protección, tienen que identificar cuál o cuáles son los derechos vulnerados y por ende a resarcir. Cuál o cuáles son los derechos amenazados o las garantías amenazadas y cómo hacemos para resarcirlas. ¿Cuál es el interés en el asunto? ¿Qué beneficia más a ese niño, niña o adolescente que está aquí o a sus familiares que están aquí interponiendo una denuncia para la activación de un sistema? El sistema no se activa solo. El sistema, te lo dice la palabra, es un sistema que tiene que articular con todas las instituciones del Estado. Y una de las deficiencias que ha tenido el sistema de protección de la infancia en nuestro país, y hoy que he estado en otras latitudes del mundo por diversas razones, me he dado cuenta que hay un mal general en el planeta, que es la comunicación. La comunicación y la articulación de un sistema se hace tan complejo cuando predominan las pasiones humanas que no nos dejan ver con claridad cada asunto. Y un consejero de protección es tan importante en el desarrollo de la vida de un infante que lo requiera en la primera instancia de su vida. Que no puede ser cualquiera. Aquí no se trata de que seas abogado, de que tengas 7 máster. No, aquí se trata de que seas una persona comprometida con la sociedad, una persona comprometida con el prójimo, una persona comprometida con el más débil, una persona que considere tener las herramientas
emocionales y las herramientas educativas suficientes para abordar determinada causa. El consejero de protección no puede ser un funcionario improvisado puesto porque es amigo de fulano de tal o de Perico de los Palotes. El consejero de protección no puede negociar desde un permiso de viaje, un permiso de trabajo o más aún negociar con un delincuente que ha abusado sexualmente de un niño o que le ha propinado un trato cruel a un niño. El consejero de protección no está trabajando en la reparación de un vehículo. El consejero de protección está trabajando en la reparación de un daño o de una amenaza cometida contra la población más vulnerable de cualquier sociedad, como es la infancia. Entonces, les va a tocar dictar medidas de protección en las que tendrán que ordenar la permanencia de un niño o niña o adolescente en planteles educativos donde la realidad tendrá un papel fundamental en la toma de la decisión. ¿Por qué? Porque va a existir una realidad virtual creada por los entes y va a existir una realidad jurídica y social, que es donde el consejero de protección tiene que centrar su decisión. Y por supuesto, repito, como órgano colegiado, haciendo reuniones periódicas y una dinámica de trabajo planificada para todo lo que se presenta como consejero de protección. Porque no fueron años fáciles, señores. Mis compañeros de trabajo sabrán que todos nosotros pasamos momentos muy difíciles por no tener un programa de inclusión para un niño, niña o adolescente. Por verte con las manos atadas con un adolescente en situación de indigencia total y donde la familia no te quiere atender un teléfono porque hace tiempo que se olvidó de que tenía ese hijo o esa hija en la calle. Porque hay una deuda con la infancia, una deuda que venimos acumulando de años y años. Y los procesos y los cambios políticos en nuestro país han deteriorado la atención a esta infancia. El proceso que ha sufrido Venezuela desde el año 2000, 1999, la tragedia de Vargas hacia acá, para no ir más lejos de lo que nos dejaron los años atrás, ha sido muy complejo y hay una realidad inevitable. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? Nosotros éramos apenas 9 consejeros de protección para la ciudad de Caracas. Éramos unas personas que nos formamos con el día a día. No teníamos ni los programas ni todos los recursos que quizás hoy se tengan. Pero hicimos un trabajo de hormiga porque no fue tarde para articular. No fue tarde para pasear por las calles de Sabana Grande en las noches y con los pocos recursos recoger a todos los niños que estaban en situación de calle. No fue tarde, lo hicimos con las uñas, como pudimos, improvisando, peleando con los alcaldes, peleando con el presidente. Pero lo logramos. Y yo me siento muy orgullosa de lo que hicimos, porque fuimos pioneros de toda esta situación y creo que dejamos un legado muy importante en Caracas, que hoy deben continuar estos 41 consejeros, que ya voy a hablar de eso. Voy a ver si me concentro en las medidas de protección. Y perdónenme que esto es un monólogo. Ustedes están allá, yo estoy aquí del otro lado del mundo. Y me encantaría que me hicieran preguntas, que dialogáramos como en los viejos tiempos, que nos riéramos en estas conferencias. Lamentablemente, por ahora, no estoy allá. Pero dejaré saber mi celular, mi correo electrónico, por si alguno de ustedes quiere contactarme a través de las redes sociales para conversar más.
porque yo soy una servidora incondicional para ustedes, para que ustedes hagan un buen trabajo, un excelente trabajo, con mis humildes conocimientos, lo que necesiten. No duden en llamarme, no duden en contactarme, que yo estaré allí. Con el tiempo que tengo, que no es mucho, pero estaré allí para ayudarlos a todos, porque para mí, yo me formé, estudié para defender los derechos y las garantías de mis niños, de la infancia de mi país. Yo me preparé para servirle a mi patria, a mi país. Por circunstancias no estoy en la patria en este momento, pero mi corazón, mi entrega, mis ganas están allá, con todos ustedes. Y para lo que necesiten de mí, yo estaré, siempre estaré. Sigamos hablando de las medidas de protección. Cuidado en el propio hogar. El cuidado en el propio hogar. ¡Wow! ¡Cuánta lucha! El cuidado en el propio hogar. Es difícil esta medida de protección, porque cuando tú decides dejar a un niño en su propio hogar y dictar una medida de esta, porque es que una cosa es que tú digas, este niño necesita ser cuidado en su propio hogar y establecer las responsabilidades de los padres, de los responsables o representantes en el cuidado del hogar del niño. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando el entorno de ese niño es tóxico? ¿Qué pasa en una sociedad donde los valores perdieron modismo? ¿Qué pasa en una sociedad donde la dinámica es el abuso, el maltrato, la violencia? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para dictar una medida de protección, de cuidado en el propio hogar? Sería una medida muy sencilla para resolver un asunto de fondo, porque lo que realmente es difícil es dictar la medida de protección correcta cuando no tienes todos los programas que necesitas para hacerlo. Entonces, va una persona a denunciarles un caso donde un niño es maltratado por su papá porque lo grita, porque no hace las tareas, porque el papá llega tarde, está ausente, o la mamá no tiene paciencia. Entonces dictamos cuidado en el propio hogar del niño o adolescente de que se trate. Y ya dictamos una medida de protección. No, hay que evaluar qué pasa en ese hogar. ¿En verdad yo debo dictar una medida de protección, de cuidado en el propio hogar? ¿Será lo más pertinente para la protección de este niño cuyos vecinos me están denunciando, que escuchan en las noches a ese niño llorar inexplicablemente hasta altas horas de la noche? ¿Será lo más pertinente que yo dicte una medida de protección, de cuidado en el propio hogar? ¿Será que para dictar esa medida de protección yo debo movilizar todo mi equipo interdisciplinario de trabajadores sociales, psicólogos, para poder saber cuál es la medida que corresponde al caso? Estamos hablando de una sociedad que tiene que evaluar cuál es la situación particular de ese infante en esa casa a través de los vecinos, a través del plantel educativo, a través de los familiares, porque hay un principio fundamental que recoge la LOGNA, que es la corresponsabilidad. El principio de la corresponsabilidad es un principio que debe ser tomado en cuenta para las tomas de decisiones, porque somos corresponsables, pero ¿quién es el primer responsable de la integridad física de un niño? La mamá, el papá y en general podríamos decir que su familia natural o su familia de origen. Pero hay todo un sistema que acompaña a esta familia en ese proceso de criar. Ya después de tantos años deberíamos tener más conciencia, los que están dentro del sistema de protección y de todos los cambios y transformaciones y del tiempo de aplicación de la LOGNA, deberíamos tener más conciencia de cuáles son las medidas más pertinentes a una situación determinada.
También tenemos la intimación al padre, madre responsable o representante a regularizar todo lo que es la documentación de los niños. Ya ahora está más actualizado el sistema a través del registro civil y todos los entes que han desarrollado para la protección de la identidad de la infancia en nuestro país. Sin embargo, no podría dar un diagnóstico de la actualidad, pero hablando del pasado, nos llegaban muchas presentaciones tardías. Entonces, dentro de las medidas de protección, había que ordenar. No es que tú le pides el favor a la autoridad civil, no. Es que tú, con una carta muy decente, con un oficio institucional, debe solicitar que se le regularice la situación de identidad a un niño que no tenga su partida de nacimiento o su acta de nacimiento, su cédula de identidad, su pasaporte. Ya sea por irresponsabilidad de los padres o porque alguna autoridad se niegue a expedir ese documento, que es un derecho. Pasaba muchísimo. No, que si la mamá es colombiana, que si el papá es venezolano, que si se duda de la procedencia de la maternidad, que si se duda de quién. No. Tú no puedes, ante la duda, violentar derechos. Ante la duda, tú inicias las investigaciones pertinentes ante las autoridades competentes, pero no puedes, por ninguna circunstancia, vulnerar el derecho a la identificación de un niño, niña, adolescente, porque tú presumas subjetivamente que aquí hay un gato encerrado, como decimos en criollo. Tú debes iniciar una investigación a tales efectos. Y de lo que resulte de esa investigación, pues, te pronunciarás. Pero el órgano competente, que es el Consejo de Protección, debe hacer todo lo posible e inclusive dictar la medida de protección correspondiente para garantizar ese derecho a la identidad. Ok, se me está yendo el tiempo. Esto es un pequeño, chiquitico así tiempo que me dieron para compartir, pero quizás tengamos la oportunidad de hacerlo de nuevo. Vamos a acelerar el paso. Tenemos entonces separar al niño o niña adolescente del entorno de un maltratador. Literal G. Una medida que también normalmente se dicta inaudita altera parte cuando hay suficientes indicios de que tenemos un maltratador en potencia o que el niño ha sido víctima de un maltrato. Es una medida que ha traído mucha polémica porque en muchas oportunidades se cometieron errores, grandes errores en la aplicación de la misma. Hay que estar seguro de que ese transgresor evidentemente ha vulnerado los derechos y las garantías del niño o niña adolescente de que se trate. Es un capítulo aparte para estudiar, pero mucho cuidado. Un consejero de protección, en esa mística a la cual me refiero constantemente, debe ser acucioso en la investigación, debe apoyarse con los medios que tiene y con los órganos que tiene para las investigaciones, como es el Ministerio Público, la Medicatura Forense. Un consejero de protección necesita estar totalmente en conocimiento de los hechos y ser acucioso en la búsqueda de la verdad. Acucioso, porque si bien es cierto que estamos para defender los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, no es menos cierto que debemos velar por no vulnerar los derechos de los adultos que estén involucrados en este tipo de situaciones o presuntamente involucrados. Debemos garantizarle a ese adulto su derecho a la defensa y al debido proceso ante entes imparciales y dictar solamente una medida de protección inaudita altera parte, solamente si tenemos dentro de las 24 horas un convencimiento pleno de que este niño, niña o adolescente ha sido vulnerado o amenazado. Me comí por ahí que quería una de las medidas de protección, que es orden de tratamiento médico y régimen de internación.
Esa es otra medida que hay que... Hablar de las medidas de protección es pasar por lo menos 3 horas dictando talleres de este estilo. Y yo me imagino que todos ustedes ya han tenido suficiente formación. Yo les hablo de mi experiencia, de la práctica y de las cosas que considero que son más importantes para que ustedes tomen en cuenta en cada una de las decisiones que tengan que tomar. El orden de tratamiento médico y régimen de internación en ocasiones lo tuvimos que aplicar en muchas ocasiones en los temas de tipo religioso, en algunas religiones que no permiten las transfusiones sanguíneas. Hay jurisprudencia al respecto, de la cual cualquiera de los consejeros que están allí, inclusive Harrison Gamboa, puede hablar del caso de Stephanie, más claramente, del Hospital de Clínicas Caracas. Allí en ese caso podrán entender que nosotros no podemos nunca negociar el derecho a la vida. Palabras sabias del doctor Julio Emilio Weiss. Una noche a las 3 de la mañana. Debí recurrir a él estando yo con mis compañeros consejeros de protección, Miguel Ángel Linares e Iris Varela, viendo cómo hacer para transfundir o no a una niña que le quedaban pocos días de vida y era testigo de Jehová. Y la niña no quería la transfusión porque ella quería morir con dignidad. Y para ella, su cultura, su educación, sus principios religiosos, su familia, le habían inculcado, o sea, ella estaba convencida que una transfusión de sangre sería mortal para ella desde lo espiritual. Era adelantarle la muerte. Y en esa disyuntiva que entra un gremio de consejeros a las 3 de la mañana, donde hay opiniones encontradas, donde yo quería garantizar su derecho a morir con dignidad, porque me parecía justo. Estaba la Defensoría del Pueblo y de verdad que es muy complejo. Por eso es que les digo, un consejero de protección no es cualquier funcionario de la administración pública. No, 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 no. Un consejero de protección es un funcionario primordial, importantísimo. Es la primera autoridad. Es el primer órgano de acción en la defensa de los derechos y garantías de nuestros niños. Y es una autoridad, no es un órgano netamente conciliador, es una autoridad, impone. Es una autoridad que en caso de que desacaten sus decisiones, cabe una acción penal contra la persona o institución que así proceda. Entonces, esa investidura que tiene un consejero de protección debe hacerse respetar por el propio consejero, primero que nada, y por el resto del sistema de protección, porque costó mucho alcanzar ese respeto. Pero ese respeto se obtiene cuando te preparas como profesional para ejercer cualquier tarea que te toque. Y más si esa tarea es la defensa de los derechos y garantías de la infancia. Entonces, cuando tú tienes la responsabilidad en tus manos de dictar una medida de aplicación de un tratamiento médico a un niño, niña o adolescente de que se trate, y esa responsabilidad recae sobre un consejero de protección que firma un documento que dice, ordena la transfusión de sangre a la niña, ejecútese. Eso hay que saber muy bien lo que se está diciendo y por eso se necesita estudiar y prepararse todos los días. El abrigo, wow, la medida de abrigo. La medida de abrigo necesita un capítulo, un día, un par de horas, pediría yo, porque es mucho lo que hay que decir sobre la medida de abrigo. Es una medida temporal, es una medida que debe durar 30 días, es una medida para resguardar a un niño, niña o adolescente que ha sido privado temporalmente de su entorno familiar. Esta es una medida que vale la pena dedicarle un capítulo en otra ocasión.
Solamente les puedo decir que aplaudo que se estén fortaleciendo los programas de familia sustituta. Aplaudo que cada día hayan menos niños institucionalizados, porque la institucionalización de los niños, niñas y adolescentes debe ser un capítulo de ayer en esta historia de los consejos de protección y de la antigua ley tutelar de menor. La institucionalización de un niño, niña o adolescente es un atraso, es un maltrato hacia la infancia de nuestro país. Institucionalizar a un bebé es un maltrato de un sistema y es una deuda con ese niño, niña o adolescente, sobre todo con los bebés. Institucionalizar a un bebé, yo creo que es un crimen, con el respeto que merecen todas las instituciones que han venido trabajando en pro de la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Fundana, la Casa Hogar José Gregorio Hernández, Hogares Bambis de Venezuela, la Casa de Ana, Renacer. Con mucho dolor menciono estas instituciones, porque si bien es cierto que nos resolvieron un problema a los consejeros y consejeras de protección, cuando a medianoche no sabíamos qué hacer con el bebé, muchas terminamos llevándonos los bebés para nuestras casas, siendo cuidados por nuestras madres, por nuestros hermanos, por nuestros hijos, haciendo un tetero a las 3 de la mañana. Esa medida de abrigo que debería durar 30 días, quizás alguna de las medidas que yo dicté hace 15 años o qué sé yo, pero quizás hoy en día a ese niño o a esa niña que coloqué en una entidad de atención, quizás hoy en día él siga en esa entidad de atención o ella siga en esa entidad de atención. Por las burocracias, por los procesos burocráticos, de los que coloqué en familias sustitutas, inscritas o en proceso de inscripción en programas, he tenido historias más bonitas. Es un tema que me gustaría, con el debido respeto a todas las autoridades, me gustaría abordar, me gustaría sentarme horas a hablar de la medida de abrigo y de la experiencia que tuve en este tema. Ya nos queda hablar de la colocación familiar y de la adopción, que son dos medidas de protección que dicta el juez de protección. Y que también necesitan un capítulo aparte para ser estudiada por todos ustedes. La colocación familiar es temporal, es una medida que debe durar máximo 6 meses, renovable 6 meses más, pero en la teoría todo parece muy bien. El tema está cuando llevamos todas estas medidas de protección a la práctica, a la dinámica social, a la realidad de un municipio. ¿Y qué hacemos, consejeros de protección? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando no sabemos a quién llamar? Porque ni el chapulín colorado aparece cuando tenemos una situación de vulneración de derechos. ¿Qué hacemos para que la política y los intereses individuales no arropen a la infancia de nuestro país? ¿Cómo lo logramos? Estamos trabajando en función de eso. Aplaudo que existan 41 consejeros. Aplaudo el hecho de que estén formando cada día más consejeros de protección. Pero si tenemos 1000 consejeros de protección y no tenemos programas que vayan a la par con el desarrollo o con la creación de más consejeros de protección, los consejeros de protección seguirán reclutando problemas que no podrán ser resueltos. Y se crea lo que se llama el caos institucional dentro de la infancia. Entonces, de la mano con la creación de los consejos de protección hay que crear los programas
idóneos, adecuados. Los programas deben desarrollarse en el núcleo de las comunidades. Rescatar la participación popular en las comunidades. Desarrollar programas sociales dentro de la localidad para que, de la mano con el protagonista de esta historia social que hemos vivido las y los venezolanos dentro y fuera del país, el protagonista siempre será el pueblo venezolano. El pueblo venezolano que reclama un tiempo para la preparación y para empoderarse de todas las herramientas con las que se concibió este proyecto político y social desarrollado por el presidente Hugo Rafael Chávez Fría en su momento. Yo, desde acá, solo me queda decirles que soy una servidora de mi patria, incondicional, independientemente del lugar del mundo donde me encuentre en este momento por circunstancias muy personales. Cualquier actividad que vaya en pro y en desarrollo y en beneficio de mi tierra, de mi patria, de mis niños, de los adolescentes y de la familia, María Gracia Justiniano siempre estará allí, siempre estará allí. Solo tienen que llamarme, solo tienen que buscarme y yo espero volver para seguir trabajando de la mano con ustedes. Les deseo todo el éxito del mundo. Trabajen articuladamente con el sistema, trabajen en pro de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. No se crean dioses, no somos dioses. Puertas adentro, somos humanos y debemos actuar con mucha humildad ante cada situación que involucre a un niño, niña y adolescente. Feliz día y feliz 19 de abril para todo mi pueblo venezolano. Pueblo grande. Gracias.